Hola hermanos, que reciban un saludo de parte de su hermana Luz Francisca Medina Medellín, desde la ciudad de Saltillo, Coahuila. Vamos hoy a hacer la dinámica del libro de primera y segunda de Tesalonicenses. Saben muy bien, a base de preguntas y respuestas, y al finalizar vamos a subrayar con nuestro marcatextos los textos que vamos a memorizar de la palabra de Dios. La primera pregunta dice: ¿para cuál iglesia fue dirigida esta carta del apóstol Pablo? Lo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 1. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo. Gracia y paz sea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Segunda pregunta: ¿en qué forma se acordaba Pablo de esta iglesia? Según 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3. Dice: acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Dice: ¿en qué forma les llegó el Evangelio? Según 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 5. Dice: pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. La siguiente pregunta: ¿en qué condición se encontraba la iglesia al recibir la palabra? Lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículo 6. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de la gran tribulación con gozo del Espíritu Santo. Entonces ellos recibieron la palabra en medio de la tribulación. Dice: ¿en qué condiciones se predicaba en Filipos? Lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2. Dice: pues habiendo padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran opresión. Entonces había gran opresión en aquel momento. Siguiente pregunta: ¿de qué manera los amaba el apóstol Pablo? Lo dice 1 de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 8. Dice: tan grande es nuestro afecto por vosotros que hubiéramos querido entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Entonces los amaba mucho. Dice la siguiente pregunta: ¿a qué fue Timoteo a ellos? Lo dice 1 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 6. Dice: pero cuando Timoteo volvió a nosotros, y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Entonces Timoteo fue a ellos para llevarles buenas noticias. Dice: ¿qué nos consuela en medio de la necesidad y de la aflicción? Lo dice 1 Tesalonicenses capítulo 3 versículo 7. Dice: por ello, hermanos, en medio de nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe. Entonces lo que nos consuela como hijos de Dios es la fe en nuestro Señor Jesucristo. Siguiente pregunta: ¿en qué consiste la voluntad de Dios? Según 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3. Dice: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de toda fornicación. Dice: ¿a qué nos llamó Dios? Según 1 de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7. Dice: pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Dice la siguiente pregunta: ¿para qué nos sirve trabajar? Según 1 Tesalonicenses capítulo 4 versículo 12. Dice: a fin de que os conduzcáis honradamente, para que con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Debemos vivir
honradamente. La siguiente pregunta: ¿cuál es el fin de conocer acerca de los que ya murieron? Lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Entonces nuestra esperanza es que vamos a vivir una vida eterna y que vamos a resucitar juntamente con Cristo. La siguiente pregunta: ¿de qué manera nos habla Dios? Lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16. Dice: porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces la voz de Dios es con autoridad a través del mensaje de los ángeles y del llamado que Él nos hace a nuestras vidas. Siguiente pregunta: ¿de qué manera recibiremos al Señor? Lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 17. Dice: luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Entonces nosotros lo recibiremos en el aire. La siguiente pregunta: ¿cómo vendrá el Señor en su día? Lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 2. Dice que el Señor vendrá, dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Entonces, en el momento menos inesperado, el Señor se va a manifestar en nuestras vidas. Siguiente pregunta: ¿de qué somos hijos? Según Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 5. Dice: porque todos vosotros sois hijos de luz y hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Siguiente pregunta: ¿cómo debe ser nuestra vestidura? Lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos con la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces nuestra vestidura espiritual debe ser la armadura del Espíritu. Dice: ¿cómo debemos orar? Lo dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17. Orar sin cesar, o sea, en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Ahora vamos a pasar, ¿sí?, a el libro de Segunda de Tesalonicenses. La primera pregunta dice: ¿de qué manera vivían las iglesias de Dios? En Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 4. Dice: tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. De esta manera vivían las iglesias de Dios: a través de la paciencia y la fe soportaban persecuciones y tribulaciones. Siguiente pregunta: ¿cómo se manifestará el Señor Jesús? Lo dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Entonces el Señor Jesús se va a manifestar en nuestras vidas con poder. La siguiente pregunta: ¿de qué manera dará la retribución a los que no lo conocieron? Lo dice Segunda de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 8. Dice: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces de esta manera se dará la retribución a través como llama de fuego. Dice la siguiente pregunta: ¿cuáles eran las sugerencias de Pablo acerca de la venida del Señor Jesucristo? Según Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 2. Dice: que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os
conturbéis ni por espíritu ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Entonces estas fueron las indicaciones o las sugerencias de Pablo acerca de la venida del Señor Jesucristo. Dice la siguiente pregunta: ¿en qué consiste la apostasía y el engaño? Según lo dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 3 al 4. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces aquí nos habla acerca de la aparición del espíritu del anticristo. Pero primeramente se va a manifestar el espíritu de la apostasía en la iglesia. La siguiente pregunta: ¿desde cuándo nos escogió Dios? Según lo dice el libro de Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Entonces el Señor nos escogió desde el principio y la función por la cual nos escogió es para santificarnos a través del Espíritu, de la fe y de la verdad. La siguiente pregunta: ¿cómo se debe ganar el pan? Según lo dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 8. Dice: ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Entonces, la manera de que nosotros debemos ganarnos el pan es a través de nuestro trabajo. Y esas son las preguntas de primera y segunda de Tesalonicenses. La siguiente pregunta dice ¿qué fue lo que les ordenaban acerca del trabajo? Según segunda de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 10. Dice: porque también cuando estábamos con vosotros os ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Entonces, nosotros debemos trabajar para poder comer, para solventar nuestros propios gastos y suplir nuestra mesa. La siguiente pregunta: ¿cómo debería ser tratado una persona desordenada? Según lo dice la palabra en 2 de Tesalonicenses capítulo 3 versículo 14. Dice: si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Entonces, el Señor nos llama a amonestar y no hacernos de enemigos, sino amonestar a las personas, corregirlos en amor y esperando que cambien su manera de comportarse. La siguiente, ahora sí ya las preguntas de primera y segunda de Tesalonicenses ya son todas. Los textos que vamos a resaltar son los siguientes. Del primer libro de Tesalonicenses es capítulo 1, versículo 5, y nos habla de lo sobrenatural. De primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13, nos habla acerca del testimonio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 12, nos habla acerca de prosperidad. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 13, nos habla acerca de juicio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, nos habla de lo sobrenatural. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, nos habla de la profecía. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 4 al 11, nos habla acerca de palabra de testimonio. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 17 y 18, nos habla acerca de la oración. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 19 al 21, nos habla acerca de mandamientos. Y
En el segundo libro de Tesalonicenses vamos a subrayar capítulo 1, versículo 11, y nos habla acerca de las oraciones. En segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 3, vamos a subrayar el texto que nos habla acerca de las promesas de Dios para nuestras vidas. Y por último, segunda de Tesalonicenses capítulo 3, versículos 14 y 15, que nos habla acerca de los mandamientos del Señor para nuestras vidas. Esos son todos los textos que vamos a subrayar para memorizar de los libros. Y por mi parte eso sería todo por hoy. Que pasen ustedes buenas noches y que el Señor les bendiga.